Buenos días. Reciban un cordial saludo de Diana Martínez y Madeline Meneses, autoras del proyecto de investigación denominado Caracterización de la biomasa excedente de dos variedades mejoradas de chocho, Lupinus mutabilis Sweet, en el Centro Experimental CEASA, periodo 2020-2021, que tiene como tutor al máster Marco Rivera y como cotutora a la magíster Giovanna Parra. Problema. El desaprovechamiento de la biomasa excedente del chocho y de otros cultivos es un problema cuestionable dentro del sector agrícola, ya que cerca del 40% de toda la superficie de la tierra habitable en el mundo está dominada por una agricultura en la cual más del 70% de la planta se desecha de manera inapropiada sin darle un uso potencial. Justificación. El cultivo a gran escala de chocho, a más de generar ingresos económicos y cubrir con las necesidades alimentarias de la población, deja una gran cantidad de biomasa residual después del ciclo de vida productivo. Dicha biomasa residual puede contribuir en diferentes aspectos a la mejora de la calidad del recurso suelo, obtener cosechas abundantes y saludables gracias a los nutrientes que ésta le aporta, así como también a reducir el uso de agroquímicos y reducir el costo de producción del grano. Objetivos. Objetivo general. Analizar el comportamiento de los parámetros físico-químicos de la biomasa excedente de dos variedades de chocho, INIAP 450 andino e INIAP 451 guaranguito, a fin de detectar usos potenciales para la materia residual en pro del mejoramiento y conservación de los recursos ecosistémicos. Objetivos específicos. Determinar las características físicas y químicas de dos variedades mejoradas de chocho, Lupinus mutabilis Sweet. Caracterizar los parámetros físico-químicos de la biomasa a diferentes índices de cosecha. Identificar usos potenciales para la biomasa de dos variedades de chocho en sus diferentes índices de cosecha. Hipótesis. Para esto se planteó dos nulas y dos alternativas. Hipótesis nula. Las variedades mejoradas de chocho, Lupinus mutabilis Sweet, INIAP 450 andino e INIAP 451 guaranguito presentan valores similares en los parámetros físico-químicos y cantidad de biomasa. Los índices de cosecha, grano tierno, verde lima, amarillo y café, presentan comportamiento similar en los parámetros físico-químicos evaluados en la biomasa. Hipótesis alternativa. Los materiales genéticos manifiestan condiciones y resultados disímiles en los indicadores de estudio durante los cuatro índices de cosecha. Los índices de cosecha manifiestan distinto comportamiento en los parámetros físico-químicos evaluados en la biomasa. Fundamentación científica. Actualmente cerca del 40% de toda la superficie de la tierra habitable en el mundo está dominada por la agricultura de cultivos, la cual tiene profundos efectos en el medio ambiente. Basados en los complejos impactos que genera la alta demanda de producción agrícola, es imperante buscar y ejecutar métodos que permitan equilibrar los campos tecnológicos y la política basada en principios económicos y consideraciones ecológicas, a fin de satisfacer las crecientes necesidades alimenticias de la población sin degradar el ambiente. Es importante considerar que el chocho es una leguminosa muy importante en los sistemas de producción agrícola de las chacras integrales de la zona andina, ya que es conocido por mejorar los suelos, fijar hasta 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ejercer influencia sobre la humedad y la temperatura del suelo, reducir la degradación y el ciclo de plagas, así como aportar una gran cantidad de nutrientes que incrementen su fertilidad. Metodología. Ubicación del área de estudio. El trabajo de campo y muestreo se realizó en el sector El Censo de la parroquia San Miguelito, en el cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua. Metodología aplicada. El muestreo aplicado fue al azar destructivo en el cual se tomó 5 plantas por cada tratamiento, sin considerar los surcos y bordes. Además, fue esencial que las plantas se encontraran en competencia completa. Para la metodología de laboratorio fue necesario que las muestras se sometieran a un proceso de secado y molido. El análisis de alcaloides se lo desarrolló en el laboratorio del campus CEASA, mientras que fibra y proteína fueron analizados en laboratorios externos en la ciudad de Quito. Diseño experimental. Se consideró como factor A los materiales genéticos INIAP 450 andino e INIAP 451 guaranguito, y como factor B a los índices de cosecha, índice de grano tierno, índice verde lima, índice amarillo e índice café. Los indicadores analizados fueron altura, peso, longitud de raíz, diámetro del tallo, peso de raíz, número de ramas, número de nódulos, peso en seco, porcentaje de humedad, porcentaje de alcaloides, porcentaje de fibras y porcentaje de proteínas. Diseño experimental.
El diseño empleado para la presente investigación fue un diseño de bloques completo al azar con arreglo de factores, 2 materiales por 3 indicadores, 4 índices por 3 indicadores, y un factorial tratamiento siendo factor A por factor B. Se realizaron 3 repeticiones por cada variedad, obteniendo así un total de 24 muestras experimentales, 12 de INIAP 450 andino y 12 de INIAP 451 guaranguito. Las características evaluadas de las interacciones de cada uno de los componentes fueron sometidos a la prueba de análisis de varianza y pruebas de Tukey a un nivel de significancia del 0,05%. El análisis estadístico se realizó con el software estadístico InfoStat versión 2020. Discusión y resultados. Para el análisis y discusión de resultados se evaluó el comportamiento de los parámetros físico-químicos seleccionados que caracterizan la biomasa de dos variedades mejoradas de chocho a diferentes índices de cosecha. El parámetro físico-altura no presentó diferencia significativa en los dos factores de estudio, es decir, se presentó un comportamiento similar en los ejemplares de ambas variedades durante los 4 índices de cosecha planteados. Sin embargo, la variedad que presentó un mayor promedio general de altura es la INIAP 450 andino con 1,10 metros. El parámetro físico diámetro de tallo no presentó diferencia significativa entre variedades, pero sí entre índices de cosecha, denotando al índice de grano tierno de la variedad INIAP 450 andino con 1,31 centímetros de diámetro como el más óptimo frente a la INIAP 451 guaranguito. Asimismo, el parámetro físico número de ramas no presentó diferencia significativa entre variedades, pero sí entre índices de cosecha, esto debido principalmente al tipo de muestreo realizado, pues al ser una recolección de muestreo al azar, no todos los ejemplares cumplen las mismas características físico-morfológicas. La variedad que mayor número de ramas presentó fue la INIAP 451 guaranguito, con un promedio general de 8 ramas, y el índice que mayor número de ramas registró fue el de grano tierno con un promedio de 9 ramas por ejemplar. Parámetros físicos, longitud y peso de raíz no presentaron diferencia significativa entre variedades, pero sí entre índices de cosecha, debido a que a medida que la planta se desarrolla, la raíz pivotante aumenta en grosor y extensión, y las raíces secundarias se incrementan en número. Por ende, este cambio se ve reflejado en la longitud y peso de la raíz. La variable que registró un mejor promedio general fue la INIAP 450 andino, con 41,44 centímetros de longitud y 22,21 gramos de peso. Los parámetros físicos, número y peso de nódulos presentaron diferencias significativas en ambos factores de estudio, tanto para material genético como para índice de cosecha, debido a que la presencia y cantidad de nódulos en planta dependerá del vigor, productividad y desarrollo de cada ejemplar, y de las condiciones del suelo y la cantidad de bacterias presentes en el mismo. Por otro lado, los nódulos de Lupinus varían en forma y tamaño, lo que tiene un impacto directo en el peso de nódulos de cada ejemplar. La variedad que mayor promedio general registró en número y peso de nódulos fue la INIAP 450 andino, en el índice de cosecha de grano tierno, con 22 unidades por ejemplar y 4,11 gramos de peso. Los parámetros peso fresco y peso seco no presentan diferencia significativa entre variedades, pero sí entre índices de cosecha con fluctuaciones descendentes bien marcadas, esto debido al estado de madurez de la planta al cumplir cada índice de cosecha. La variedad que presentó un promedio general más alto en peso fresco fue la INIAP 450 andino con 314,81 gramos, y la que presentó un mayor promedio general en peso seco fue la INIAP 451 guaranguito con 125,88 gramos. El parámetro humedad presentó diferencias significativas en ambos factores de estudio, debido a las condiciones físico-morfológicas de las variedades y al estado de madurez de la planta. Por ello, el índice que mayor pérdida de concentración de humedad registró fue la INIAP 450 andino, con 78,94% en el índice de grano tierno. Por su parte, el parámetro químico alcaloides también presentó una diferencia significativa en ambos factores de estudio, debido a las condiciones propias de supervivencia y autoprotección de cada variedad y al estado de madurez de la planta, en los 4 índices de cosecha planteados. La variedad que mayor concentración de alcaloides registró fue la INIAP 450 andino en el índice de grano tierno, con 4,79% en concentración de alcaloides. El parámetro químico fibra presentó una mayor concentración en el índice 2 de la INIAP 450 andino con 14,29%, mientras que el parámetro químico proteína presentó una mayor concentración en el índice 4 de la INIAP 451 guaranguito con 33,07%. La concentración de estos parámetros se debe a las características morfológicas propias de cada variedad y a las condiciones a las que se ven expuestos los ejemplares durante su desarrollo.
Usos potenciales. Basada en la caracterización de los parámetros físico-químicos de la biomasa y la revisión bibliográfica, se identificaron usos potenciales de acuerdo a los diferentes índices de cosecha planteados. El índice 1 de grano tierno y el 2 verde lima, la biomasa funciona como fijador de nitrógeno atmosférico, proceso que contribuye y permite que las plantas obtengan nutrientes y se desarrollen vigorosamente sin empobrecer los suelos. Además, ambas variedades tienden a restituir la fertilidad y la calidad de los mismos. Como abono verde, al incorporar a la tierra la biomasa en estado de floración, aumenta la cantidad de materia orgánica y mejora la estructura y capacidad de retención de humedad, además de aportar con nutrientes como fósforo que son propios de la planta. En este índice, la biomasa tiende a actuar como fertilizante ecológico y como biocida, pues ejerce su papel como cerca viva o repelente, evitando que pequeños herbívoros e insectos causen daños a la planta. Durante el tercer y cuarto índice, la biomasa puede ser usada como abono orgánico, pues en este índice es fuente principal de acumulación de sustancias nutritivas para el suelo. En el cuarto índice, según bibliografía revisada, los excedentes por cosecha, particularmente los tallos secos, por sus características robustas y leñosas y su alta concentración de fibra y celulosa, pueden ser transformados a combustibles, ya que proporcionan un alto poder calórico. Conclusiones. Se caracterizó los parámetros físico-químicos de la biomasa de dos variedades mejoradas de chocho con la finalidad de obtener datos específicos de cada variedad, que permita comparar cuál es la más óptima, demostrando que entre ambas variedades no existe una diferencia altamente significativa. Como segunda conclusión, se determinó que existen diferencias altamente significativas de cada variedad en sus diferentes índices de cosecha, en cuanto a parámetros como humedad y alcaloides, pues su comportamiento tiende a disminuir a medida que la planta madura, a diferencia del comportamiento de fibra y proteína, que a medida que la planta madura tiende a mantener o aumentar su concentración. Como tercer conclusión y con ayuda de respaldo bibliográfico, se determinó que tanto la variedad INIAP 450 andino como la INIAP 451 guaranguito pueden ser usados como abono verde, biocida o fertilizante ecológico durante su primer y segundo índice, como abono orgánico durante su tercer y cuarto índice y como materia para combustible ecológico durante su cuarto índice de cosecha. Recomendaciones. 1. Realizar más proyectos de investigación asociados a la caracterización y funcionalidad de la biomasa de diferentes cultivos, tanto autóctonos como introducidos, que sirvan como línea base para futuras investigaciones. 2. Realizar pruebas de campo de las diferentes funcionalidades de la biomasa excedente del chocho en zonas productivas a mediana y pequeña escala para identificar la viabilidad real del uso de este y aseverar su uso en campo. 3. Socializar las contribuciones de los diferentes resultados a los agricultores y productores para analizar y buscar medidas que beneficien al sector agrícola, sin afectar los recursos naturales. 4. Realizar análisis para la determinación de la cantidad de materia orgánica con la finalidad de establecer la relación carbono-nitrógeno, ya que estos son elementos indispensables para el desarrollo de la vida y afectan directa e indirectamente a todos los procesos biológicos que se desarrollan en el suelo. 5. Realizar un análisis más detallado sobre el Rhizobium encontrado en las raíces de las plantas y su proceso de simbiosis, ya que con esto se lograría establecer una línea base más detallada para futuras investigaciones.